comparto también una pizarra en el caso que necesitemos para aclarar un tema más adelante. ¿Listo? Bueno. Entonces, la idea es que hoy trabajemos la parte de sistema periférico. A lo largo de la semana, perdón que la semana anterior no me quedó muchísimo tiempo así para hacerles el resumen, pero recuerden que dentro de 8 días tenemos el modular de sistema nervioso central, entonces a lo largo de la semana les estaré compartiendo el resumen del sistema nervioso central para que tengan estos temas bien como organizados y tengan un muy buen desempeño en el examen. ¿Listo? Ok, entonces les voy a pues compartir, o no, vamos a compartir inicialmente una presentación. Cualquier duda no olviden que tienen el chat, pueden levantar la manito o directamente si quieren pueden abrir el micrófono y preguntan sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces a nivel periférico, ¿qué es lo que veníamos trabajando? Hoy vamos a revisar lo que es algunos conceptos con respecto a los neurotransmisores, la biosíntesis, y hacia el final de la clase pues trataremos el tema de los neuropéptidos, ¿ok? Aquí vamos a tomar como base algunos documentos que ya se han compartido previamente y que pues ustedes tienen a su disposición para el caso de profundizar en los temas. Hay una parte de la presentación que toca temas fisiológicos, yo no los voy a tratar porque particularmente pues no es el enfoque principal de las clases de bioquímica, sin embargo están puestos en una presentación a manera de contexto, ¿listo? Pero pues eh, ustedes ya los han ido desarrollando con el doctor Norbey eh, en referente, digamos, a estos temas. Con respecto a eso, pues tenemos que dirigirnos a la función motora y receptora a nivel del sistema nervioso periférico y nosotros pues nos tenemos que adentrar principalmente a los neurotransmisores que intervienen allí. A nivel de lo que son los receptores, pues eh, les sugiero que revisen también más adelante tanto la parte fisiológica, aunque esto más a nivel de profundización se verá eh, en el caso de que ustedes estén interesados en profundizar en áreas de la medicina, porque usualmente a nivel básico no se tratan este tipo de aspectos, estoy hablando de los aspectos bioquímicos, ¿no? De cada receptor, mecanorreceptor o sensorreceptor. Entonces, sin embargo, pues no está de mal mencionarlos. A nivel pues motor, hay una serie de conexiones, de vías que son las que permiten la función motora, ya sea esta voluntaria o involuntaria. Y a nosotros pues nos atañe identificar cuáles son los neurotransmisores que intervienen en estos mecanismos. Principalmente, como ustedes pues lo saben, intervienen dos principales grupos de receptores, esencialmente la acetilcolina, ¿sí? La vía colinérgica o el sistema colinérgico como tal, y el sistema adrenérgico, ¿sí? Entonces, no está de más recordar la organización del sistema nervioso a nivel de central y periférico, eh, su organización central, y lo que nos atañe para estas clases es la organización periférica, que tiene que ver con la parte somática de la autónoma, y en la parte autónoma, pues, la distribución simpática y parasimpática, y con respecto a eso, pues, es importante identificar en dónde interviene eh, la comunicación colinérgica y adrenérgica. Entonces, la parte colinérgica usualmente está eh, direccionada hacia las neuronas postganglionares simpáticas y parasimpáticas. Entonces, todo lo que es postganglionar tendremos una acción de la acetilcolina. Eh, Hay una serie de neuronas simpáticas postganglionares en donde también tenemos acción de la acetilcolina y vemos que las neuronas parasimpáticas, toda la acción parasimpática postganglionar también está eh, bajo el dominio colinérgico. Hay una parte que es la parte simpática, ¿sí?
en donde tenemos acción de la acetilcolina y la acción adrenérgica, en este caso de noradrenalina, en el sistema nervioso simpático. Eso lo disectaremos un poco más adelante. ¿Listo? Eh, Frente a lo que es la síntesis de acetilcolina, esta parte nosotros ya la vimos. Recordemos que la colina puede ser sintetizada eh, por parte de nosotros, pero hay una preferencia dietaria del acceso a la acetilcolina. Usualmente tenemos una tendencia a absorber ese nutriente y proviene de allí. Una vez esta colina está a nivel de síntesis, se fusiona, no, la palabra más correcta, se condensa de la palabra químicamente aceptable, se condensa con acetilcolina mediante una enzima que se llama colina acetiltransferasa, y esta enzima pues nos sintetiza la acetilcolina, que es la que se guarda en las vesículas previo a la acción colinérgica, ¿vale? Eh, Recuerden que existe una enzima que se encarga de degradar esa acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa, y que tiene una acción de regulación de la acción colinérgica, ¿vale? La parte, digamos, de la finalización de la acción lo acabo de describir, la enzima acetilcolinesterasa, y tiene como principal función la regulación de esta acción. La acetilcolina no solamente tiene una acción ionotrópica, es decir, movilización de iones de sodio, sino que también existen otros mecanismos de acción de la acetilcolina en lo que se denominan receptores muscarínicos. Entonces, para la parte nicotínica, que es lo que estamos acostumbrados a leer usualmente y a revisar, que es la placa neuromuscular, a nivel de la transmisión de de los ganglios autónomos y de lo que ocurre a nivel también de la acción de la acetilcolina a nivel central, en regiones bien específicas del sistema nervioso central, en el encéfalo, pues tenemos acción nicotínica de la acetilcolina, ¿vale? Sin embargo, existen mecanismos no ionotrópicos, es decir, mecanismos metabotrópicos que están asociados a un tipo de receptor que se llama receptor muscarínico, ¿ok? Entonces, este receptor muscarínico se acopla a proteína G, y aquí pues vamos a explicar algo con respecto a ese tipo de receptores. Recordarlo porque pues también se ha tratado en clases anteriores o inclusive en el curso anterior se trató la forma de señalización metabotrópica. Un momento, les comparto acá. Si sobre eso tienen alguna duda, no les dé pena preguntar, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos a explicar qué tiene que ver esta parte de ionotrópica. Entonces resulta que el sistema nervioso, ¿sí? En general, ¿no? Ni el periférico ni el central, necesita dos tipos de mecanismos de acción. Un mecanismo de acción rápido y un mecanismo de acción lento regulatorio. Lento. A esto también se le ponen unos apellidos, ¿sí? Se le pone regulador, regulador. También lo encuentran en literatura como modulador, ¿ok? Modulador, regulador. Entonces, este tipo de acción lento reguladora, pues, tiene la capacidad de poderse adaptar a las condiciones externas a las cuales está sujeto el sistema nervioso. Y también, entonces, por acá, por un lado, se adapta. Estoy hablando de las finalidades, ¿no? Y también tiene una función importante en cuanto a poder controlar o regular lo que son los mecanismos rápidos, es decir, la acción y los potenciales de acción, ¿vale? Los potenciales. Principalmente lo hace porque los potenciales, pues, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista energético, pues se gastan mucha energía, son costosos, ¿vale? Entonces, cuando algo es muy costoso, cuando algo de alguna forma tiene un gasto representativo, pues lo más importante en ese sistema o en ese mecanismo es controlar cómo estamos invirtiendo ese gasto. Aquí pues el gasto se traduce en ATP, ¿vale? Entonces, como la neurotransmisión es tan costosa y esto funciona de una manera muy rápida, existen mecanismos lentos, mecanismos regulatorios que permiten controlar o regular este tipo de flujos, y lo hacen pues a partir
de la inhibición o la activación de las vías rápidas, ¿vale? Entonces, es una forma de verlo de forma global de la justificación de esos sistemas que yo les digo lentos, pero realmente eso funciona en fracciones de milisegundos, pero que a posteriori también permiten lo que se denomina la potenciación, el LTP y el LTD, que eso lo vimos en otras clases anteriores, ¿listo? Y el LTD, ¿sí? Que es lo que llamamos plasticidad, ¿ok? Esta es la famosa plasticidad. Entonces, eso nos permite controlar este gran caudal de gasto, que es fundamental, no es importantísimo que suceda, pero hay que controlarlo en un contexto dado, ¿vale? Eh, Dado esto, entonces hay que entender cómo funciona cada cosa. Ya ustedes tienen siempre una idea importante de cómo se hace. Entonces, en el tema rápido, siempre existe un canal con un receptor, ¿cierto? Ese canal está cerrado y tiene una orejita que escucha, ¿sí? Tiene un receptor. Y ese receptor escucha una señal química, ¿ok? Que le llamamos neurotransmisor, y cuando existe esa interacción, se abre el canal y permite la entrada de iones. Entran los iones y esa entrada genera un potencial de acción. Entonces el gasto está precisamente acá, porque la entrada de iones obedece a un retorno al reposo, y el retorno al reposo pues obliga a que los iones vuelvan a salir. Y este es el famoso gasto. ¿Ok? Este es el gasto. Todo ion que entre hay que volverlo a sacar y él no va a querer salir fácilmente. Pues hay que obligarlo a salir, y para obligarlo pues tenemos que invertir ATP, ¿vale? Por tanto, los sistemas rápidos tienen que justificarse, es decir, ¿por qué justificamos la activación de potencial de acción? ¿Qué es lo que determina que eso ocurra? ¿Vale? Y eso es lo que yo les digo que debe ser controlado a nivel de regulación o de modulación. Entonces, ¿cómo ocurre? La modulación a veces es una mezcla de este, y a veces es una combinación de regulaciones a nivel de ajustes a los potenciales. Ya me voy a explicar. Entonces, esencialmente a nivel regulador o lento, nosotros tenemos una proteína transmembranal, no es un canal, ustedes lo saben, que también tiene una orejita, escucha un receptor. Para el caso de la acetilcolina, lo que nosotros estamos hablando es la misma acetilcolina, ¿vale? Es la misma, ¿vale? Recuerde que los neurotransmisores tienen moléculas que se parecen a ellos y que imitan su acción. Esta, por ejemplo, la imita, aquí tenemos la acetilcolina, la imita la nicotina. Y esta la imita, no la nicotina, este mecanismo no lo imita la nicotina, sino que lo imita una molécula que se llama muscarina. Muscarina, ¿sí? Si les da curiosidad, de pronto ya lo leyeron, sabrán de lo que les estoy hablando o lo pueden profundizar más adelante. Entonces, estas que son imitadoras, moléculas que imitan la acción de la acetilcolina o que imitan la acción de la acetilcolina sobre el receptor metabotrópico o el receptor lento, ¿sí? Metabotrópico. Bueno, es posible que todo lo que esté hablando ya ustedes lo conozcan y les parezca un poco, pues, obvio, tonto. Ya nosotros ya lo hemos discutido antes, pero vamos a profundizar un poquito más. Entonces, este tipo de receptor, esta que estoy yo pintando en negro, él tiene diferentes diversificaciones o subtipos o formas de actuar, ¿vale? En la literatura han encontrado uno que se llama de tipo Q, ¿sí? Uno de tipo I y otro que se llama de tipo S, ¿vale? ¿Qué es esta molécula negra? Se llama la proteína G. Proteína G. En otras palabras, existe un mecanismo lento metabotrópico sobre la acetilcolina que obedece la acción de la proteína G, y ella puede tener esos subtipos de acción, Q, I y S.
¿Y esta cosa qué es? Es decir, ¿esto qué significa? Q, I y S. Pues significa la manera como por dentro la proteína G funciona. Voy a borrar un momentico esto, ¿vale? Resulta que la proteína G puede actuar también estimulando la apertura de un canal, ¿ok? Pero no lo hace de manera directa, lo hace de manera indirecta. Primero la proteína G, luego se activa, ¿ok? Y después de esa activación es que facilita la apertura del canal. ¿Sí ven? Por eso también le llaman lento en el sentido de que la acción no es inmediata. El canal pues puede permitir a posteriori la entrada de iones. Pero eso toma un tiempo y está regulado porque yo puedo inhibir o puedo controlar esta acción de la proteína G. ¿Vale? Ya vamos a ver casos puntuales porque eso sí pues no se entiende mucho si no hay un contexto. Entonces, vemos esta acción, yo puedo establecer la actividad sobre otro receptor y para eso la proteína G tiene una serie de adaptadores. ¿Sí? ¿Qué son adaptadores? Son proteínas internas que se activan subsecuente a la activación de la proteína externa. ¿Sí? Entonces, esas son las internas y esas son las externas y están unidas o están relacionadas. Ustedes en la literatura las conocen como alfa, como beta o como gamma. Entonces, cuando esta proteína G se activa, pues las que están adentro también les pasa algo. Por ejemplo, las unidades beta y gamma, cuando estas se activan, se desprenden y cuando lo hacen, pues van y activan a otra, por ejemplo, a este canal. Y es lo que permite que se genere como un efecto dominó de eventos de activación, ¿vale? Por ejemplo, este mecanismo de acción lo puede adoptar las formas de la proteína G, por ejemplo, la S o la forma Q. Habíamos visto tres, ¿cierto? S, Q y la I. ¿Listo? Entonces, digamos, a veces la S y la Q actúan de esta manera que yo les estoy explicando. Promueven la activación de un canal o que se promueva una función en el interior de la neurona que lo contiene. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Sí me he hecho entender? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Verdad que los sistemas de activación rápido bueno, el sistema de activación rápido entonces tiene que ver con canales o con receptores ionotrópicos y el lento tiene que ver entonces es con metabotrópicos? ¿Es así? Correcto, sí, señor. Listo. Sí, así es como funciona. A veces es un poquito difícil comprender el tema metabotrópico porque tiene muchas maneras alternas de funcionar. Vamos a ver algunos modelos de cómo se hace funcionamiento y vamos a ver dentro del documento que ustedes tienen, que es el compendio del sistema nervioso, que yo lo compartí al principio del semestre, para poder de alguna forma entender y poder interpretar un poco mejor la información, porque pues solamente ver el documento y leerlo pues no les va a dejar mucha claridad. Entonces estamos viendo maneras en las cuales la parte muscarínica o metabotrópica está funcionando y ya lo vamos a conectar con la acción sobre la función eh, periférica colinérica. Entonces, acá vamos a este mecanismo que ya creo que se entendió. Vamos a ver otra manera de actuar, ¿sí? Tenemos los mismos componentes, ¿vale? Los mismos componentes, los mismos alfa, beta y gamma, ¿sí? Son los nombres de esos componentes internos de la proteína G, ¿ok? Igualito, ay, perdón, igualito tenemos un receptor que escucha y en ese sentido volvemos a tener la acetilcolina. Entonces, en el modelo realmente en la base no cambia mucho, ¿ok? La base sigue siendo la misma. Lo que cambia realmente, muchachos, es lo que ocurre por dentro. Ese es el cambio. Entonces, miren lo que sucede. Vamos a tener de este modelo que les voy a explicar, vamos a tener como dos subtipos. Sino que más bien lo pinto, voy a copiar este acá. Más bien hagamos una cosa para que no nos vayamos a enredar. Vamos a copiar este modelito que tenemos aquí. Vamos a pasar al otro lado para que no nos enredemos. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. ¿Qué modelos son estos? En los cuales no se va a dar eh, no se va a dar la apertura de un canal, ¿sí?
sino que lo que va a ocurrir es que hay otras proteínas que se encargan de activar o despertar otros mecanismos internos en la neurona. Uno muy común es el de una enzima, voy a pintar aquí de azul, que está en la membrana, ¿sí? Y está pegadita en la membrana. Se llama adenilato ciclasa. Este modelo ustedes ya lo conocen, adenilato ciclasa. Porque digo que lo conocen porque este mecanismo es el de la, por ejemplo, el glucagón. El del glucagón. Ya ustedes lo saben, solo que está aplicado frente a la acción neuronal. Entonces, en el modelo de la adenilato ciclasa, lo que ocurre es que se produce a partir del ATP AMP cíclico. Entonces, esta enzima está dormida. ¿Quién la despierta? La acción de la acetilcolina, ¿ok? Que activa la proteína G. La proteína G libera sus componentes, en este caso alfa y alfa y beta van y activan la adenilato ciclasa que está dormida, es decir, que ya no está teniendo una acción. Solo hasta cuando la proteína G, digamos, la de tipo Q o la de tipo S, pueden hacer este tipo de mecanismo. ¿Ok? Entonces, en este caso, se produce AMP cíclico y este AMP cíclico lo que hace es ir a activar a otras enzimas que dependen de ella. Entonces, por ejemplo, hay una quinasa, está acá dormida. ¿Sí? Esta quinasa está aquí dormida. Entonces, esa quinasa solamente se va a despertar cuando llegue el AMP cíclico. Entonces, llego acá, ¿sí? AMP cíclico, AMP cíclico. Entonces, cuando una vez que llegó esta molécula, esta quinasa se despierta, se activa. ¿Ok? Entonces, una vez que se quedó activa esta enzima, que es una quinasa significa que va y pone fosfatos, fosfatos, es una quinasa que depende de AMP cíclico, quinasa dependiente de AMP cíclico, si no hay AMP cíclico ella sigue durmiendo, cuando llega el AMP cíclico ella se despierta, queda activa, y como es quinasa, pues va a ir a pegar fosfatos. Usualmente le pone fosfatos a otras proteínas quinasas que están dormidas. Una muy importante es una que se llama PKA. Entonces, aquí está la quinasa dormida, se llama PKA o proteína quinasa de tipo A, y una vez que esta la despierta, ella queda activa. Y vaya a hacer otro tipo de mecanismos que ya veremos un poco más adelante, ¿vale? Entonces, este es un mecanismo de acción metabotrópico, podemos decirle lento, pero de todos modos no es que sea lento, no es que ande a paso de tortuga, no, sino que no es un mecanismo inmediato y directo como por ejemplo el ionotrópico. Entonces, aquí estamos viendo este mecanismo que es quinasa, activado por AMP cíclico y que activa otra, por ejemplo, una proteína quinasa como la PK. Este mecanismo es copiado, es calcado, por ejemplo, para el caso del glucagón. Listo. Vamos a ver otro que se parece a este. Se parece, pero pues no es idéntico. En vez de tener adenilato ciclasa, tenemos unas enzimas que, espera que sucede feo, unas enzimas que están en membranas que también están dormidas y que se van a activar cuando las subunidades de la proteína G se desanclen de acá y activen esta proteína, ¿vale? Entonces, aquí tenemos enzimas que son las que toman, por ejemplo, lípidos de membrana, ¿sí? Lípidos de membrana y generan unos derivativos de lípidos, ¿sí? Entonces, esta de acá toma lípidos de la membrana celular, ¿sí? Toma los lípidos de acá y los convierte en otros derivativos, por ejemplo, uno que se llama inositol trifosfato, IP3. Entonces, ese inositol viene de el fosfatilinositol de la membrana o de lípidos que están alrededor de ella. ¿Sí? Entonces toma los lípidos y los convierte en fosfatilinositol o los convierte, por ejemplo, en otro que se llama diacilglicerol. Miren que el modelo se parece mucho en el sentido de que se produce otra molécula
como esta. ¿Vea? Aquí se está produciendo AMP cíclico. Acá en vez de AMP cíclico estamos tomando un lípido y lo estamos convirtiendo en otro lípido activo. Fosfatidilinositol o diacilglicerol. Esto es porque son importantes, porque usualmente ellos promueven la apertura de los almacenes de calcio intracelular. ¿Sí? Por ejemplo, en el retículo endoplasmático tenemos calcio almacenado. Entonces, ellos pueden promover que el calcio, así como, ¿se acuerdan cuando vimos la parte muscular? Que había un estimulante del retículo sarcoplásmico que permitía que saliera el calcio. Entonces, esto es similar. IP3 promueve que salga el calcio. Entonces, las concentraciones de calcio intraplasmáticas, es decir, en el citoplasma son muy bajas, pero luego, después de que llegue el fosfatidilinositol, este IP3 o este de acá, generan un incremento de calcio. Ese calcio tiene diferentes roles. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, cambiar el potencial de membranas. Entonces cambia el potencial porque se incrementa la cantidad de calcio en el interior. Ello puede afectar, por ejemplo, la neurotransmisión. Otro mecanismo que puede hacer el calcio es activar unas proteínas que se llaman calmodulinas. Miren que aquí esta quinasa está activando pKa. Y ahora el calcio va a activar a otras que están dormidas, que están esperando detectar calcio, y se llaman calmodulinas. Calmodulina. Entonces, la calmodulina detecta la presencia de calcio. Cuando no hay calcio ya está dormida, cuando llega el calcio se despierta. Y esa calmodulina hace algo similar a lo que hace esta pKa. Va y promueve la activación de unas quinasas. Una que deben recordar es una que se llama KMK2. Voy a ponerla acá en texto porque de pronto no se entiende ahí. ¿Sí? KMK2. ¿Sí? ¿Eso qué es? Una quinasa, parecido a esta que estábamos viendo aquí. Igualita. Miren que el modelo, a pesar de que tiene elementos disimilares, no son los mismos elementos, se parecen en el sistema. ¿Vean? Al final redundan en activar, por ejemplo, la presencia de quinasas que al final van a activar o van a promover. Por ejemplo, para el caso de los tipos de receptores Q y S, tienden a promover o que se lleven a cabo una serie de acciones. Los receptores de tipo I tratan de hacer lo contrario, es decir, en vez de que se genere AMP cíclico, por ejemplo, activan una fosfodiesterasa. ¿Qué son las fosfodiesterasas? Son enzimas que anulan la presencia de AMP cíclico. Quitan el AMP cíclico. Entonces, como no hay AMP cíclico, esto no se activa y no hay acción quinasa. Todo queda como dormido. Y tratan de entenderlo como si fuera un mecanismo inhibitorio. Entonces, los Q y los S tratan de regular o tratan de que la acción se lleve a cabo. Y los I tratan de que esto no se promueva. Por ejemplo, inhibir la presencia de calcio, que el calcio salga en vez de que quede acá adentro. Entonces, eso también cambia la activación. Entonces, lo que los Q y S tratan de promover, los I tratan de controlar o inhibir. ¿Qué tiene que ver todo este carretazo con la parte periférica? Porque estamos viendo esto. Pues resulta que la acción metabotrópica va a depender del tipo de receptores que se van a activar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a nivel acetilcolinérgico, los receptores que están acoplados a proteína G usualmente son 5, los M1, M3 y M5, y otros que se llaman M2 y M4. Entonces, mire que los M3, M5 y M1, bueno, perdón por el desorden, activan la proteína GQ y ella lo que hace es producir la activación de la fosfolipasa, en este caso es esta enzima, perdón, que a veces se las pongo de una vez acá para que no se enrede la cosa.
ahora sí va a quedar un poco más claro para ustedes. Esta que tenemos acá, esta que no le ha puesto nombre, aquí le puse adenilato ciclasa, esta acá se llama fosfolipasa o PLC. La PLC produce, por ejemplo, IP3. Aquí la adenilato ciclasa produce AMP cíclico. Aquí la PLC produce IP3 y genera el incremento, por ejemplo, de calcio y la acción, eh, en este caso, muscarínica. Ahora sí, continuemos en la presentación. Pues a nivel muscarínico, la activación de esos receptores M1, M3 y M5 se da por medio de la proteína GQ, produce la activación de la fosfolipasa C o PLC y luego se va a producir, por ejemplo, IP3. En los M2 y M4, cuando se activan esos receptores muscarínicos, ellos lo que hacen es inhibir a la adenilato ciclasa. Entonces, cuando inhibimos a la adenilato ciclasa, hacemos una inhibición o impedimos de que se produzca MP cíclico y sin tener MP cíclico, pues la acción ahora es inhibitoria. ¿Ven? Para darle un contexto, vamos a ver dónde ocurre esto. Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, aquí vemos de manera general, pero yo voy a profundizar ahorita más adelante. Esta es la parte ionotrópica, reclara para ustedes, no tiene ningún problema. Y esta es la parte muscarínica, perdón, nicotínica, ionotrópica, no hay ningún problema. ¿Dónde está? Membranas de las dendritas, cuerpos celulares postganglionares simpáticos y parasimpáticos, membranas plasmáticas de células con afines, estos en las suprarrenales, y en la placa motora de la neuromuscular. Ahí encontramos la acción nicotínica. La acción muscarínica, que la que vamos a ver ahorita, más profundizada, obviamente acá, lo que yo les estaba explicando, un poco más bonito, ¿sí? Sí, mucho más bonito de lo que yo lo estaba pintando de los mamarrachos, está la acción muscarínica. Entonces, la muscarina es una molécula que imita la acción del receptor de proteína que eh, a nivel periférico, ¿sí? Pero realmente pues la acetilcolina de manera endógena es la que hace la activación del receptor muscarínico. Se activa la proteína G activa la fosfolipasa C o PLC, produce inositol trifosfato o diacilglicerol dependiendo del caso y esto va a generar una acción, eh, una acción sobre la actividad del calcio que ya vamos a ver más adelante. ¿Dónde la encontramos? Membranas plasmáticas de los efectores, por ejemplo en el músculo liso, cardíaco y en muchas glándulas sudoríparas y de otros tipos. Y están inervadas por acciones parasimpáticos postganglionares. La mayoría de las glándulas sudoríparas reciben inervación de neuronas simpáticas postganglionares colinérgicas y tienen receptores muscarínicos, ¿vale? Entonces, acá se daría, por ejemplo, la acción sobre una glándula sudorípara. Y, por ejemplo, en los M2, lo que haría la acción, por ejemplo, muscarínica, en un caso inhibitorio, podría ser lo que yo les acabo de explicar, la inhibición de la adenilato ciclasa, pero también, muchachos, una cosa que me olvidó decirles, es que a nivel de la acción inhibitoria de los GI, entonces comparto acá para poder rayar, ahora sí, a nivel de los GI también es posible la apertura de canales de potasio. Entonces yo les decía que la parte inhibitoria lo que buscaba era, por ejemplo, inhibir la adenilato ciclasa. Pues, al inhibir la adenilato ciclasa no vamos a tener AMP cíclico y sin este AMP cíclico pues no vamos a tener acción quinasa y esto se iba a parar, no debemos a observar. Vamos a ver otro modelo en el cual, ¿sí? En el cual vemos lo siguiente. Para el tipo de un receptor GI, ¿sí? O inhibitorio. Entonces, en un GI o inhibitorio también podríamos tener el siguiente modelo, una actividad sobre un canal
este canal va a estar cerrado, se da la activación, en el modelo se libera la subunidad de la proteína G y estas van a activar este canal. Esto puede ser, por ejemplo, un canal de potasio, ¿sí? Un canal de potasio. Entonces, puede darse una regulación sobre el canal de potasio y vamos a analizar las diferentes consecuencias sobre la manipulación de este canal. Si el canal queda muy cerrado, por ejemplo, queda cerrado, no va a haber flujo de potasio. El flujo de potasio es importante sobre todo para una acción que se denomina repolarización. Repolarización. Permite, pues, mediante el flujo de potasio que la neurona recupere su potencial de acción. Si esto no se permite frente al flujo de iones, pues hay una dificultad para repolarizar y la neurona pierde su capacidad de producir un nuevo potencial de acción. Ya lo vamos a ver en detalle. Lo otro que puede pasar es que antes de que ocurra el potencial de acción, el canal queda abierto. Ya vamos a analizar los escenarios. Entonces, si yo, se supone que por dentro, la neurona es negativa. Si yo dejo antes del potencial de acción que el potasio se salga, estoy dejando ir cargas positivas. ¿Sí? Entonces las cargas positivas ahora abandonan la neurona. Se supone que estas cargas negativas las están neutralizando cargas positivas también al interior de la neurona, ¿cierto? Entonces, si yo dejo abrir el canal de potasio, esas cargas positivas ahora salen. ¿Y quién predomina más ahora? Las cargas negativas, ¿cierto? Porque estas se me están borrando, se me están yendo para afuera. Recuerda que eso es antes del potencial de acción. ¿Esto qué efecto tiene? Pues un incremento de las cargas o un incremento del potencial negativo interno de la neurona. Ya ustedes eso lo conocen como hiperpolarización. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues de que para que yo pueda generar un potencial de acción, tengo que dejar entrar iones de sodio, ¿cierto que sí? Pero también tengo que dejar entrar más iones positivos de los iones de potasio que se salieron, ¿sí? Para poder flanquear esa hiperpolarización y que se genere un potencial de acción. Entonces, la salida de potasio puede generar una consecuencia hiperpolarizante. Por tanto, esto inhibe la acción de la neurona. Entonces, esta neuronita que tiene esta connotación en la cual sale el potasio, pues va a tener más dificultad de poderse activar, porque sus características son hiperpolarizantes o están hiperpolarizadas. ¿Ok? Entonces, eso puede pasar cuando, ahora sí démosle un contexto a eso, cuando llega, por ejemplo, una acetilcolina que actúa sobre un receptor GI, ese receptor GI estimula un canal de potasio para que se abra. Recuerden que hay más potasio adentro que afuera, ¿sí? Afuera hay poquito, adentro hay mucho. Entonces, si tú le abres la puerta al potasio, él se va a salir, ¿cierto? Cuando se sale, hiperpolariza y ahora esta neurona queda inhibida. No va a pasar el potencial. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Sí, señor. Listo, correcto. Vamos a ver los contextos en los cuales eso puede ocurrir. Entonces, vamos a analizar. Un momentico acá al documento. Y lo revisamos. Entonces, mira, acá están los 5 tipos de receptores muscarínicos, periféricos, ¿vale? Vamos a ver primero cuáles son los GQ o GS. M1 es GQ, M3 es GQ,
y el M5-SQ. ¿Dónde lo encontramos? Corteza prefrontal, ¿sí? De momento no nos interesa esta parte. El M1 es más a nivel central. También lo encontramos en pulmones y en glándulas secretoras. ¿Qué nos hace este M1? Entonces, este M1, pues su activación puede, en este caso, incrementar la dopamina en el estriado y adicionalmente, pues, tiene un rol sobre eh, la actividad dopaminérgica central. Allá vemos un rol importante de este M1. Como él es activador SGQ, puede tener una acción sobre, por ejemplo, los pulmones, incrementar la rata respiratoria, me corrigen si estoy mal. M3, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en el cerebro en bajas cantidades, lo encontramos más que todo a nivel de glándulas secretorias, en el músculo liso y los encontramos ahora en las células parietales del estómago. ¿Qué nos va a hacer él? Acción activadora, GQ. ¿Sí? Lo encontramos acá en la vejiga, en el íleo, en el fondo del estómago, en la tráquea y en la vesícula biliar. ¿Sí? Entonces, en este caso, M3 induce la movilización de protones, es decir, estimula la actividad del estómago. La actividad de esa bomba de protones, pues, genera la acción gástrica. Miren que todo es un mecanismo activador para los EQ. ¿Ok? Y los M5 los encontramos ¿a dónde? En las neuronas dopaminérgicas, en la sustancia negra y en los pulmones. Entonces, la actividad de M1, M3 y M5, más que todo, lo vemos asociado al tejido pulmonar y también a nivel secretorio. Vamos a ver M2. ¿Qué pasa con M2? Miren lo que les estaba comentando. Tejido cardíaco, pulmón y músculo liso. Como está acoplado a GI, lo que hace es activar canales de potasio. Esa apertura de canales de potasio, pues ya vimos qué efecto tiene, un efecto inhibitorio, y también disminuye la cantidad de MP cíclico. Entonces, mire que puede hacer, los M2 son muy eficientes porque pueden hacer dos cosas. Uno, regular el potencial de membrana de la neurona postsináptica, en este caso, y también puede disminuir la concentración de MP cíclico, por tanto, inhibiendo la actividad quinasa, y esto, pues, desde el punto de vista, por ejemplo, en receptores de dolor, genera analgesia porque, pues, obstaculiza el envío de señales de dolor. Eh, Se relaciona, por ejemplo, con la actividad opioide que vamos a ver más adelante, analgésica, y también a nivel de disminuir la rata cardíaca. ¿Sí? Los M4 los encontramos en el estriado y en los pulmones. Igual, activa canales de potasio, dejan salir el potasio, también disminuyen la concentración de MP cíclico y ahí tenemos un efecto en disminuir la acción de la actividad de esos órganos o en esta área del cerebro. Entonces ya lo que hemos visto a nivel bioquímico en la acción como tal de los receptores ahora se traduce en la acción de esos órganos y obviamente que ustedes ya tienen claro cuál es la acción eh, periférica cuando se activa la acetilcolina en cuanto a inhibición de estos órganos y en la regulación de la acción de los mismos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, señor. Listo, correcto, muchas gracias. Entonces ya vimos cómo la acción se traduce en la regulación, en polarización o despolarización. Cuando tenemos despolarización, por ejemplo, en receptores M1, M3 y M5, vemos una acción, por ejemplo, también en el esfínter de la pupila, en las células musculares lisas en los músculos, músculo liso. Y cuando tenemos una hiperpolarización, una inhibición, recuerden que esa hiperpolarización está asociada a los canales de potasio, relajación de los músculos, esfínteres y el bulbo digestivo. ¿Vale? Entonces ya pasamos de la parte colinérgica, vamos a estudiar un poco la parte adrenérgica. Sobre acá es obligatorio que ustedes dominen la síntesis y la bioquímica de las catecolaminas. ¿Sí? Vamos a ver qué son estas moléculas y cómo las entendemos un poquito mejor.
Ok, vamos a irnos un poquito a el YAM para ver un contexto sintético y bioquímico de las catecolaminas. Bueno, lo primero que son catecolaminas son derivativos principalmente de unos aminoácidos, derivativos de aminoácidos, de un aminoácido en particular, de un aminoácido. El más importante, bueno, pueden ser dos aminoácidos en cuestión. Uno que se llama tirosina, y otro que se llama fenilalanina. Fenilalanina. Si nosotros tenemos buena ingesta de fenilalanina, porque este aminoácido, no olviden, es un aminoácido esencial, que significa que nosotros no lo podemos producir eficientemente, no lo producimos, no lo producimos. Usualmente lo producen ciertos microorganismos, los mecanismos para producción de este aminoácido como tal, pues son un poquito complejos, requieren una serie de pasos enzimáticos también eh, complicados que para el caso de la presencia de las enzimas que se encargan de sintetizarlo, pues para el caso de nosotros no están muy asequibles, ¿sí? Más que todo lo hacen algunos eh, microorganismos, dependemos de ellos para la presencia de fenilalanina, ¿ok? Afortunadamente, pues tenemos acceso a este aminoácido en las carnes rojas, inclusive también hay una provisión de ese aminoácido a nivel vegetal, eh, y en muchos compuestos eh, que nosotros consumimos está presente la fenilalanina. La fenilalanina permite que a partir de ella se sintetice la tirosina, ¿vale? Entonces, si tú tienes buena provisión de fenilalanina, la tirosina se vuelve un aminoácido no esencial, ¿ok? No esencial. Él, por definición bioquímica, es esencial porque nosotros tampoco lo podemos sintetizar, pero se vuelve no esencial si tú consumes buena provisión de fenilalanina, porque a partir de la fenilalanina tú sintetizas la tirosina, ¿vale? Entonces, eso que quede claro. ¿Cómo se hace? Existe una ruta sobre la cual se requiere la síntesis de la tirosina, ¿vale? Y esa tirosina es, digamos, como el que la fuente para producir el resto o la mayoría de catecolaminas, ¿de acuerdo? Entonces, por acá podemos comentar que a partir de la fenilalanina, que es la que es esencial, que la necesitamos, digámoslo acá, la necesitamos. Esta fenilalanina favorece la producción de tirosina. Si yo consumo fenilalanina, no voy a tener problema con la tirosina. Aquí hay una reacción que es importante, ¿vale? Es una reacción de hidroxilación, la voy a comentar acá. Esa es la enzima, ¿sí? Es una hidroxilasa de fenilalanina. ¿Qué pasa con esa reacción? De que usualmente requiere eh, una serie de cofactores, es decir, requiere de unos requisitos para que pueda ocurrir la reacción. Si bien de pronto en un futuro la van a olvidar, sí es importante que tengan en cuenta que ese paso es un paso, digamos, delicado en el sentido de que es una reacción con una serie de requisitos. De pronto no han escuchado esa serie de compuestos, hay uno que se llama hidrobiopterina o biopterina y se requiere para que esta reacción ocurra, ¿vale? Esta enzima se llama fenilalanina hidroxilasa. La reacción es la incorporación de un hidroxilo en este carbono, ¿vale? La reacción se ve sencilla, simplemente incorporar 1H acá.
Pero en la práctica la reacción no es tan sencilla, porque requiere de tetrahidrobiopterina, este compuesto. Es decir, que la tetrahidrobiopterina es un cofactor esencial. Cofactor esencial. Entonces, tetrahidrobiopterina, cofactor esencial para que esta reacción ocurra, para que esta fenilalanina hidroxilasa tome la fenilalanina y la convierta en tirosina. Esta reacción que toma, en última lo que está pasando es que se están donando una serie de protones, de electrones, estos de aquí, si ustedes lo ven, y este de acá, se donan a la reacción. ¿A quién se dona? Aquí tenemos dos oxígenos, 1 y 2. Entonces, esos dos protones, ¿sí?, se donan a un oxígeno, que es este, se convierte en agua, y el otro oxígeno se incorpora acá. Ahí lo vemos, ¿sí? Entonces requiere de que le donen una serie de electrones, en este caso unos protones, ocurre la reacción y ahí tenemos la tirosina, que es esta que vemos acá, ¿ok? Una vez que eso pasa, la tetrahidrobiopterina se convierte en dihidrobiopterina. Esta forma, que se llama la forma quinoide, pues hay que volverla a reciclar, es decir, hay que volverla a convertir en tetrahidrobiopterina. Para hacerlo, este cofactor que ustedes vieron, por ejemplo, en la glicólisis, que se llama NADH, le dona los protones para que volvamos a tener de nuevo tetrahidrobiopterina y la reacción vuelva a ocurrir. ¿Ok? Resumen de la reacción. Primero, la enzima fenilalanina hidroxilasa, que es esta, tiene como requisito un cofactor esencial que se llama tetrahidrobiopterina. ¿Para qué sirve? Para donar electrones. Para que la reacción ocurra, se requiere oxígeno. Como subproducto se produce agua y luego queda esta fenilalanina con el hidroxilo y ahora tenemos nuestra necesaria tirosina. Después de que la reacción ocurre, la tetrahidrobiopterina se convierte en dihidrobiopterina y se recicla, es decir, vuelve a entrar otra vez en función mediante la molécula o el cofactor NADH que le dona los protones de nuevo para que la reacción vuelva a ocurrir, ¿vale? Entonces es una manera de comprender este mecanismo. ¿Por qué lo estaba resaltando? Porque este mismo mecanismo se vuelve a repetir acá, ¿sí? Así que para poder sintetizar L-Dopa desde la tirosina, también vuelvo a recurrir al mismo mecanismo. Entonces, ahora tomo la tirosina, la L-tirosina, ahora es la tirosina hidroxilasa la que va a tomar la acción de la fenilalanina hidroxilasa, hace la misma función, son enzimas muy similares. La tirosina hidroxilasa ahora toma la tirosina y la convierte en L-Dopa, ¿ok? Y también necesita tetrahidrobiopterina para que la reacción ocurra. Entonces, eso es fundamental, es importante que lo tengan muy en cuenta porque son reacciones fundamentales que en un contexto dado, pues pueden determinar la producción o no de un aminoácido. La alteración de sus enzimas, pues puede producir enfermedades raras. Algunas son incompatibles con la vida, u otras pueden afectar la correcta producción de catecolaminas, trayendo como consecuencia pues afectaciones sobre el sistema nervioso y sobre la función del mismo órgano en el cuerpo, trayendo retraso mental y alteraciones en el paciente. Entonces ya ustedes lo pueden asociar después eh, a la clínica. ¿Listo? Sobre acá hay alguna pregunta, ¿se entendió? ¿Sí me hice entender? Sí, lo quise entender. ¿Listo? Correcto. Entonces, ahí vemos la presencia de esas dos enzimas fundamentales para la síntesis de catecolaminas. Voy a tomar ya este cuadrito y voy a explicarlo acá más adelante para ver el resto de la síntesis. ¿Qué más catecolaminas son de importancia? Bueno, acá hay varias, pero acá cuáles son de importancia para la función del sistema nervioso. La dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿vale? Entonces, a partir de este aminoácido, fenilalanina, que viene de la dieta, ¿sí? Dieta,
que es esencial, muchachos, no olviden, que es esencial. Es decir, que una mala dieta impacta esto y de ahí para atrás impacta todo. O sea, con uno que nos esté faltando, miren toda esa cantidad de fallas que vamos a tener a nivel de síntesis. Por eso, fundamental, ingesta y sobre todo aquí ingesta de proteína vegetal o animal. Vegetal o animal. Cualquiera de las dos, ¿sí? Si usted es vegetariano, tranquilo. Ahí viene. Si come carne, también va a tener. Lo importante es que venga de ingesta proteica. Y controlar, obviamente, eso en los niños, porque ellos están en un avanzado neurodesarrollo. Ok, entonces acá vemos esta serie de mecanismos, ya entendimos este y este, y ahora tenemos esta famosa L-Dopa. Entonces, ¿qué es L-Dopa? Es una forma intermedia para la síntesis de catecolaminas. ¿Qué se necesita acá entonces? Una descarboxilación. Quitamos este carboxilo, lo eliminamos. Entonces le quitamos un carboxilo a la L-Dopa. Ya ustedes saben cómo se llama la enzima. L-Dopa descarboxilasa. L-Dopa descarboxilasa. Y tenemos que la descarboxilación de la L-Dopa nos trae como primera medida o como primer producto la dopamina. ¿Vale? La dopamina. La dopamina es una forma descarboxilada de la L-Dopa. Este aminoácido, como ustedes lo han leído, es esencial para el sistema de movimiento, sobre todo lo que es el movimiento fino o el movimiento controlado. Y es uno de los principales neurotransmisores que se pierde, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Entonces, en la enfermedad de Parkinson, las neuronas que se encargan de hacer esto se llaman neuronas dopaminérgicas, producen dopamina, pero en esta enfermedad, por múltiples razones y por otras que todavía no se conocen, mueren. Entonces, esas neuronas no producen suficiente dopamina y hay afectación en el movimiento. ¿Vale? Un paliativo es suministrar este intermediario. ¿Vale? Entonces, tú puedes ayudar al sistema nervioso consumiendo L-Dopa, ¿sí? Te ahorras estos dos pasos metabólicos, incrementas la presencia de este intermediario y se favorece la síntesis de dopamina por otras vías. ¿Vale? Los pacientes en etapas no muy graves mejoran. ¿Sí? Entonces, sus síntomas de movimiento mejoran en estos pacientes con Parkinson, pero desafortunadamente por ser una enfermedad neurodegenerativa, eh, el incremento en la muerte de las células dopaminérgicas, pues volverá a traer como consecuencia la, la presencia de estos síntomas sobre el movimiento de los pacientes. ¿Correcto? Entonces ya vemos ahí la base fisiopatológica del Parkinson. Correcto. Entonces la dopamina también es un precursor, no solamente es un producto, sino que es un precursor para la síntesis de noradrenalina y adrenalina. ¿Ok? ¿Qué le pasa ahora a mi dopamina? Si ustedes ven, ahora tiene una hidroxilación. ¿Ok? Ahí lo vemos. Entonces la dopamina se va a hidroxilar, dopamina hidroxilasa, y convertimos a la dopamina en noradrenalina. ¿Ok? Es muy importante que no solamente se memoricen las enzimas, porque de memoria en memoria pues se olvidan uno las cosas, sino que ve la lógica del asunto. Comparen una molécula con la otra. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué función enzimática ocurre? Entonces, esta es una hidroxilación. ¿Cómo se llama la enzima? Fenilalanina hidroxilasa. ¿Listo? ¿Qué vemos acá? Otra hidroxilación. ¿Cómo se llama la enzima? Tirosina hidroxilasa. ¿Qué vemos acá? Compare una molécula con la otra. Se pierde un carboxilo. ¿Cómo se llama la enzima? L-Dopa descarboxilasa. Perdió el carboxilo. Seguimos comparando. ¿Qué transformación tiene aquí? El hidroxilo. Entonces, dopamina hidroxilasa y ahora tenemos
noradrenalina. Ahora comparamos aquí esta con esta. ¿Qué diferencia tiene? Este grupo CH3 se llama grupo metilo. CH3, grupo metilo. Aquí lo explico porque ya no es un poco tan, ya no es tan intuitivo. Cuando yo tengo que llevar un grupo metilo a una molécula, esa función se llama transferencia de metilo. Transferencia del grupo metilo. Metilo. O una manera más elegante de decirlo, metiltransferasa. Metiltransferasa. ¿Ok? O simplemente MT. Fenilalanina y acá la N es la posición en donde se ubica. Fenilalanina en la posición N, metiltransferasa. Entonces, esta enzima, fenilalanina N-metiltransferasa, pone un grupo metilo en la noradrenalina y la convierte acá, en adrenalina. O también podemos decir noradrenalina N-metiltransferasa, igual, es la misma enzima, y la convertimos en adrenalina. Importante memorizarse toda la ruta, ¿vale? Toda la ruta, que nos permite entender de dónde vienen todas estas diferentes catecolaminas. Catecolaminas. Entonces, acá nos aprendemos que la síntesis, esto es síntesis, síntesis. Fundamental porque eso es formación básica como médico para que después no le ponchen por allá cuando están por allá arriba. En la clínica les preguntan y los ponchan. Entonces no se dejen ponchar, no se dejen atrapar ahí por esta síntesis porque es fundamental y es la base para comprender alteraciones a nivel patológico. ¿Por qué? Porque si fallan alguna de esas enzimas, si usted en la literatura detecta, por ejemplo, que hay una falla en la dopamina carboxilasa, pues inmediatamente identifica que de ahí para abajo, corriente abajo, hay una alteración en la síntesis de dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿Okay? Es una manera de interpretarla y esta es la síntesis. Por el contrario, si yo quiero en vez de que se sinteticen, se catabolicen, es decir, que se destruyan o que ya no estén presentes, entonces a eso le llamamos catabolismo eh, de las catecolaminas y obviamente pues es importante y es fundamental para el equilibrio. No debe existir un exceso de catecolaminas y tampoco debe existir una deficiencia de las mismas. Hay una cosita que aquí quería comentarles sobre esta función, y es que los grupos metilo, estos grupitos, no es que estén por ahí flotando y volando y que lleguen a la reacción, ¿no? Hay alguien que los tiene que donar. Este grupo metilo, alguien lo tiene que donar. Lo tiene que donar. Alguien lo tiene que donar. ¿Okay? Donar. Ese sistema de donación de grupos metilo, importante que lo conozcan, obedece a un sistema que se denomina SAM. ¿Sí? SAM. S-adenosil. Ponlo acá en testa porque ahí no se entiende. S-adenosil homocisteína. S-adenosil homocisteína. ¿Listo? Ese sistema es importante porque sobre ese sistema se donan, se aportan los grupos metil, ¿vale? S-adenosil homocisteína. Entonces, ¿quién es esta? La que ha donado el grupo. Se quedó en el grupo, entonces la S-adenosil homocisteína donó el grupo. Y SAM, este que está arriba,
se llama S-adenosilmetionina, es la que dona. Ya se los voy a poner porque pronto los confundí, no fui muy claro. Entonces acá, S-adenosilmetionina. Entonces voy a borrar acá, muy bien. S-adenosilmetionina dona y este es el que se queda. Entonces, este es el donante. Ponlo acá en rojo. Esa adenosilmetionina es un sistema que dona metilos. Dona MH, perdón, metilos CH3. ¿Ok? Los dona y después de que esa adenosilmetionina los dona, pues se queda sin el metilo y se queda convertido en S-adenosil homocisteína. ¿Vale? Entonces, esos intermediarios, ¿quién los utiliza? Pues esta enzima, ¿ven? La N-metiltransferasa. Necesita el donante y después de que dona el CH3 se lo entrega, por ejemplo, a la noradrenalina. La noradrenalina con el CH3, pues ahora queda convertida en adrenalina y ahora el donante sí se quedó sin el CH3 y se queda convertido en S-adenosil homocisteína. ¿Vale? El próximo semestre, cuando estemos en sistemas 2, vamos a ver que ese sistema y esas moléculas tienen que ver con la fisiopatología, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Sobre todo con el sistema endoteliar. Todavía no se conoce al 100%, pero hay evidencia importante que conectan sobre todo el incremento de homocisteína en las alteraciones del aparato vascular. Todavía se sigue investigando cómo se relacionan, pero las personas o los pacientes con incremento de homocisteína, homocisteinemia, si lo quieren buscar después, se relacionan epidemiológicamente o también a nivel de la prevalencia de enfermedad cardiovascular sobre ese marcador. Se sigue estudiando, pero de momento lo entendemos frente a la síntesis de estos neurotransmisores. Bueno, hay una pildorita. Luego vamos a ver lo que es el sistema de catabolismo de las catecolaminas, que es lo que les quiero contar a continuación. ¿Por qué el catabolismo es importante? Pues porque debe existir un equilibrio de dopamina, de adrenalina y de noradrenalina. Cuando este equilibrio se afecta, pues subsecuentemente no solamente la función del sistema nervioso se afecta, sino otras en particular. ¿Quiénes intervienen acá? Esencialmente dos enzimas que sí o sí las tienen que recordar. O bien posiblemente ya las conocen. Una se llama COM y otra se llama MAO. Esta lo que hace es donar también un grupo metilo. Digo, facilitar el proceso de donar un grupo metilo. COM significa, bueno, ponerlo acá en texto, catecolamina ortometiltransferasa. Catecolamina orto. Orto es la posición donde ocurre. Ortometiltransferasa. Metiltransferasa. ¿Para qué es esa enzima? Para convertir la L-dopa, ¿sí? Convertimos la L-dopa en un intermediario que se llama ortometildopa y luego de allí se convierte en ácido vaniláctico. Ese ácido vaniláctico es una forma de excreción de la L-dopa, ¿vale? De la L-dopa. Usualmente no tiene unos niveles muy altos de presencia y es una manera de degradar la L-dopa, es decir, para que no se convierta en dopamina. ¿Ok? Y luego tenemos esta, la MAO, que es la monoaminoxidasa. Estoy seguro que la conoces. ¿Sí? Monoaminoxidasa. Oxidasa, degrada. Entonces, ¿qué hace? Toma la dopamina y en conjunto con la metiltransferasa la convierten en ácido homovanilínico, la dopamina directamente, o más adelante las mismas enzimas, MAO y COMT, convierten no norepinefrina o en epinefrina, en este caso noradrenalina o adrenalina, en
el principal compuesto de excreción o de eliminación de toda la ruta de las catecolaminas, que se llama ácido vanillinmandélico, ¿vale? Ese se excreta en la orina. Normalmente se produce y se excreta, se produce y se excreta, muy parecido a lo que eh, tiene que ver, por ejemplo, con la, con la creatinina. No sé si se acuerdan. Entonces, en la creatinina se producía y se excretaba, se producía y se excretaba. Es una manera de ver la cantidad de degradación de tirosina. ¿Qué importancia tendría a nivel, por ejemplo, fisiopatológico? Entre más compuesto de esto excretemos, significa que tenemos un incremento del metabolismo de las catecolaminas. Hay algunos tumores que incrementan ese metabolismo. Entonces, cuando usted en un paciente detecta un incremento importante de este ácido vanillinmandélico, lo puede ir asociando o puede tenerlo como una alerta para tumores asociados a catecolaminas. ¿Sí? Por ejemplo, en la médula adrenal o uno que tiene que ver con este mecanismo de síntesis de catecolaminas. ¿Sí? Por ejemplo, en cromafines, que es donde se producen este tipo de intermediarios, ustedes pueden estar sospechando sobre la modificación. Otra cosa interesante es que para determinadas condiciones la disminución de dopamina, noradrenalina o epinefrina está asociada a funciones, por ejemplo, acá a la función de recompensa, al estado de ánimo, recompensa, ¿sí? Y estos dos también se asocian, por ejemplo, a regulaciones metabólicas, ¿sí? Al metabolismo. Entonces, hay contextos en los cuales yo puedo modular, obviamente, con estudios eh, sobre el comportamiento del paciente, si tengo que ajustar o puedo regular los niveles de estos catecolaminas. Por ejemplo, para algunas enfermedades asociadas a la depresión, ¿sí? Se incrementa la síntesis de dopamina. ¿Cómo lo hago? Inhibo la enzima que lo degrada. Pues como yo inhibo quién degrada la dopamina, la monoaminoxidasa, pues la dopamina no se degrada y sus niveles empiezan a incrementarse. Esto tiene pues efectos sobre el estado de ánimo, sobre la depresión. Entonces regulo o modulo los síntomas depresivos. Para síntomas asociados, por ejemplo, a mecanismos de recompensa, ¿sí? Sobre todo con el abuso de sustancias o sustancias recreativas, lo hemos visto en una clase anterior, cuando la neurona dopaminérgica está recibiendo mucha señal dopaminérgica, ¿sí? Por ejemplo, por tema de anfetaminas, cocaína y otro tipo de sustancias de abuso, el exceso de señal dopaminérgica, es decir, el exceso de dopamina en la sinapsis dopaminérgica genera, pues, en estos pacientes, cuando hay abuso, pues síntomas hedónicos, ¿sí? Hedonismo, exceso de placer, siempre y cuando la sustancia esté allí presente. Y esos efectos, pues, pueden durar por la presencia de la droga recreativa y tiene una serie de consecuencias, que era lo que llamábamos nosotros, ¿sí? La depresión a largo plazo, que consistía en que para contrarregular este mecanismo lo que hace el cuerpo es quitar los receptores. Entonces movilizamos los receptores, los quitamos de allí y ahora hay disminución de receptores en la sinapsis dopaminérgica. Esto, digamos, para pacientes de abuso, ¿no? Para abuso de drogas, trae como consecuencia exacerbación de,
la depresión. Entonces, se tiene un momento hedónico de placer y luego se cae a un momento de altísima depresión, ¿sí? De depresión. Se cambia el estado. Para poder anular la depresión, lo que hace el individuo es incrementar la acción. En este caso, eh, volver a restablecer o llevar los receptores. Usualmente, por temas fisiológicos, no ocurre, es decir, el cuerpo no vuelve a llevar los receptores, según se ha estudiado, a la sinapsis, más bien los sigue quitando, y para poder palear con ese mecanismo, esa sensación de depresión y de bajada, por decirlo así, lo que hace el adicto pues es incrementar la dosis. Entonces incrementa la dosis de la sustancia, de la anfetamina o de la cocaína, ¿sí? Y el incremento de la dosis pues empieza a simular mayor incremento de dopamina, de tiempo de dopamina en la sinapsis. Entonces esto genera un círculo vicioso, porque entre mayor dopamina más responde el cuerpo quitando receptores. Es una cosa horrible. Se incrementan los síntomas de depresión. ¿Qué hace el adicto? Pues sigue incrementando dosis. Por eso es que ustedes ven que muchas personas mueren por sobredosis sobre este mecanismo, porque se sigue potenciando, se sigue potenciando. ¿Ve? Ese es el peligro. Y otra cosa es que las vías que se conectan en el cerebro sobre este mecanismo, ¿sí? En el cerebro, él está bien organizadito y tiene una parte del cerebro que domina lo que es el sistema de recompensa. Recompensa. ¿Qué es el sistema de recompensa? Pues posiblemente ustedes ya lo leyeron. Es un sistema que permite la liberación de una sensación de bienestar cuando el cerebro obtiene algo que necesita. Principalmente está asociado a condiciones biológicas como la reproducción, ¿sí? Entonces, la reproducción genera un estímulo de bienestar, de placer, de recompensa, porque pues biológicamente, no lo estoy hablando desde el punto de vista social, biológicamente el fin de un individuo, de un organismo, es pasar sus genes a la siguiente generación. ¿Okay? Es la reproducción, es un objetivo biológico. Biológico. Entonces, ese objetivo biológico se ve recompensado cuando esa acción pues, se lleva a cabo. Hay otras, por ejemplo, como es la hidratación, el agua. El agua. El otro es la alimentación. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que la vía dopaminérgica conecta todos esos mecanismos, ¿sí? La reproducción, que obviamente no se siente lo mismo, ¿no? Porque va por vías diferentes. Entonces, pero la recompensa del sistema es similar, las vías por las cuales se conecta. Cuando eso se exacerba, pues se interconecta no es que se interconecte, hay una desregulación de todo el sistema dopaminérgico de recompensa. Eso genera que la ausencia del mecanismo efector se interprete como esto o como esto, ¿vale? Que eso es lo que se llama dependencia física. Dependencia física. ¿Qué significa eso? Que la ausencia en este caso, de la dosis de la sustancia psicoactiva, el cerebro lo interpreta como la ausencia de agua, comida o sexo. ¿Ve? Entonces, genera una sensación que es realmente, bueno, no sé cómo se interpretará a nivel de lo que siente una persona adicta, ¿ok? Pero es como si usted, bueno, imagínese que no tuviera agua, no tuviera comida, no tuviera sexo, no tuviera inclusive oxígeno, ¿sí? Si trate de dejar de respirar por un minuto, 2 minutos, lo que se siente, me imagino que es una sensación asociada a este mecanismo, si se lo ilustra la literatura, la dependencia física. Obviamente la sustancia no se necesita, pero el adicto, dentro de su interpretación, sí la necesita físicamente, la necesita para que el cerebro funcione. Obviamente en el contexto fisiológico no se necesita, pero
en la transformación que ha tenido la sinapsis, pues miren qué perturbación y qué desregulación de la función tan grave se da. ¿Listo? Bueno, hasta acá hay alguna pregunta, si me he hecho entender. No, profe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero entonces que estos temas han quedado claros. Vamos a ver un poquito acerca de los receptores que tienen que realmente son bastantes. No nos va a dar el tiempo para verlos completamente. Los voy a guiar hacia donde encuentran la información para que ustedes la puedan revisar más adelante. Lo encuentren desde la página 20 en el documento. ¿Sí? Que ahí donde tenemos los receptores adrenérgicos y todo el sistema de catecolaminas. Aquí ya vimos esta parte en cuanto a lo que eh, es la síntesis de L-Dopa, de la tirosina, pero recuerden que realmente el mecanismo bioquímico arranca desde la fenilalanina, que es el aminoácido esencial. Fenilalanina, luego fenilalanina hidroxilasa, lo convierte en tirosina, luego la tirosina se convierte mediante la tirosina hidroxilasa en L-Dopa. Y aquí tenemos la tetrahidrobiopterina, es un cofactor esencial. Si no hay tetrahidrobiopterina, la reacción no ocurre y hay un descenso de L-Dopa. Luego la descarboxilación del L-Dopa la convierte en dopamina, ¿sí? Por la dopa carboxilasa. Y luego tenemos la dopamina hidroxilasa que la convierte en norepinefrina, ¿sí? O noradrenalina. Luego, de nuevo, a la norepinefrina le donamos un grupo metilo. Recuerden que lo hace la S-adenosilmetionina o SAM, SAM. La enzima que se encarga de facilitar eso se llama fenilalanina N-metiltransferasa. Donamos el grupo metilo a la norepinefrina y luego tenemos a la epinefrina. Fundamental que ustedes nunca olviden que todos esos aminoácidos están relacionados sobre todo para función correcta del sistema nervioso. Fenilalanina, tirosina, dopa, dopamina, norepinefrina o noradrenalina y adrenalina. Todos tienen una relación, digamos, encadenada. El uno depende del otro. ¿Okay? Es decir, que la síntesis de cada uno de ellos va a depender de la presencia porque el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. Y eso es lo que de alguna manera también hace fuerte, pero a la vez susceptible a este mecanismo para la síntesis de las catecolaminas. Perdón. Listo. Eh, los receptores que vamos a ver acá, esencialmente ustedes también ya los han visto, que son los de tipo alfa y los de tipo beta, ¿vale? Entonces, de los alfa tenemos los alfa 1 y los alfa 2, con una distribución que ya veremos, si bien dada a nivel del cuerpo. Y los de dopamina son los receptores de tipo D, ¿vale? Entonces, alfa 1 y alfa 2 son los de adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, beta 3. Y luego tenemos los de dopamina, ¿vale? D1, D2, D3, D4, D5 son los receptores de dopamina, ¿vale? Ustedes ya saben interpretar el tema de las proteínas G. Entonces, cuando vemos una proteína G de tipo, por ejemplo, GI o GQ, perdón, GI, estamos viendo que es una reacción inhibitoria, es decir, que esa acción sobre la cual se va a dar en el órgano o en la neurotransmisión va a ser inhibida. Por poner un ejemplo, ya que ustedes lo sepan identificar, aquí tenemos para los receptores de dopamina D2, ¿sí? Que están acoplados a GI. Entonces ahí vamos a ver que tiene un proceso de actividad inhibitoria. Entonces para que lo interpreten dentro de la acción. Los receptores adrenérgicos, los alfa y los beta, pues como les decía, los encontramos a nivel de los músculos lisos, en la piel, gastrointestinal, riñón, ¿vale? Adiposo. Y dependiendo de la activación o no, pues vamos a ver que
la acción sobre el mismo órgano pues va a generar, por ejemplo, si estamos hablando del endotelio, acción adrenérgica sobre el endotelio, pues nos va a traer una vasoconstricción y una acción sobre el mismo mecanismo. Importante, más adelante en el documento ustedes van a encontrar lo que es la acción reguladora, reacción bloqueante, que son los famosos bloqueantes adrenérgicos o beta, alfa o beta bloqueantes, aquí adelante, ¿sí? Que tiene que ver con la farmacología. Sin embargo, esto más adelante se va a observar o se va a desarrollar cuando vean terapéutica y farmacología, ¿ok? Entonces, por allí de momento no se preocupen tanto por esta parte, lo van a ver más adelante, pero sí sería, yo les recomiendo que por lo menos lo revisen para que ya estén sensibilizados frente a este tipo de información. Vamos a ver lo que está presente de esto en la presentación que les tenía para revisar. Ya con ese contexto, pues ya ustedes no tienen ningún problema. Sí, ya tenemos claro cada una de esas enzimas, la hidroxilasa, descarboxilasa, dopamina hidroxilasa y la metiltransferasa. Ya, de memoria esa síntesis, sí o sí se las va a preguntar, entonces por favor muchachos, tenerlas muy claro. Si tienen en cuenta las estructuras, tienen bien fácil interpretar qué es lo que está pasando. El catabolismo, recuerden que es por la monoaminoxidasa o la metiltransferasa y yo puedo regular la eliminación o puedo acumular esas catecolaminas si, por ejemplo, inhibo la acción enzimática, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un resumen, obviamente ahí están presentes en muchos más órganos, la acción de los beta y los alfa. Los beta se asocian a la acción y su presencia en el corazón, los beta 2 en los vasos sanguíneos en el pulmón, los alfa 1 en los vasos sanguíneos y los alfa 2 podemos encontrarlos como lo vimos adelante a nivel central o periférico. ¿Okay? Bueno, esta parte de la unión muscular nosotros ya la desarrollamos, ¿sí? Y vamos a trabajar en unos últimos 10 minuticos en la presentación de neuropéptidos. ¿Okay? Por lo menos para tenerla ya en concepto en qué significa esto. Entonces, a nivel periférico también es importante no solamente conocer la parte de adrenalina y las catecolaminas, la biosíntesis y la acción sobre los diferentes órganos que ustedes conectan con la parte fisiológica, sino que también existen otros eh, neurotransmisores que no tienen una acción principalmente ionotrópica, sino que también tienen eh, una acción ya sea metabotrópica o también lo que se denomina neuromoduladora, ¿vale? Neuromoduladora. ¿Qué significa neuromodulador? Que tiene la capacidad de poder ajustar funciones de un poco mayor nivel en el sistema nervioso, como por ejemplo la acción gástrica, la orexia, la anorexia, ¿sí? También algunos mecanismos o aspectos metabólicos. Entonces, estas funciones que son un poco más complejas de mayor nivel, se regulan en el sistema nervioso mediante los famosos neuropéptidos. Los más, digamos, famosos, si lo podemos decir así, o los más recurrentes por describir la acción neuropéptida son esencialmente tres, pero hay muchos más que vamos a describir a lo largo de las otras sesiones. Una es el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Este BIP. Otro que se llama neuropéptido y otro que se llama sustancia P. Esos tres son como no estoy diciendo que son los únicos, son como los modelos para comprender el mecanismo de acción neuromoduladora de los neuropéptidos. Como ustedes lo ven, un neuropéptido pues es un, un ligando, una molécula en la cual encontramos varios aminoácidos que están unidos, ¿sí? Usualmente pueden ser 4, 5, 10 aminoácidos formando este
este péptido no es una proteína, sino una secuencia de aminoácidos característica y que va a tener un receptor. Entonces, el péptido intestinal vasoactivo pues va a tener un receptor del péptido. El neuropéptido Y también va a tener un receptor de neuropéptido muy similar a cómo actúan a los neurotransmisores, ¿vale? Estos neuropéptidos pues tienen una alta diversificación. Esto nosotros lo vamos a ampliar. La idea de que ustedes lo profundicen un poco más y de una vez tenemos una valoración, una nota muy similar como ustedes hicieron el trabajo con los neurotransmisores. Y lo voy a adelantar de una vez para que ustedes ahorren un poco de tiempo. Y es que escojan de esta lista, por ejemplo, de péptidos y le pueden dedicar un Padlet. Entonces hacen un Padlet, toman alguno de esos, lo pueden trabajar en los mismos grupos si ustedes lo desean y lo comparten entre ustedes mismos. Por ejemplo, yo, el grupo de fulanito, sutanito y X va a tomar bradicinina y le dedica un post de Padlet, lo comparten similar como trabajamos el Padlet anterior y la idea es que entre ustedes mismos en ese post, en ese Padlet, compartan la información para que obviamente hagan un ejercicio de profundización de estos temas, ¿vale? Entonces, esa es una actividad que obviamente va a tener una nota. En la anterior les fue muy bien. Obviamente, pues verán reflejada la nota cuando la organicemos. Perfecto. Y sobre ese sentido, pues recomendarles hacer esa actividad. Vamos a hablar inicialmente, antes de terminar la clase, con la sustancia P. Los péptidos tratan de organizarse como en familias de moléculas. Esta sustancia P se organiza en la familia de las taquicininas, ¿sí? Usualmente la mayoría de los receptores de los neuropéptidos son receptores metabotrópicos, ¿vale? Tiene un receptor que en este caso en la sustancia P se llama el receptor NK1. No, antes de que termine esta parte periférica. La idea es que dejémoslo unas 2 semanas, esta y la otra, dejémoslo para el 11 de octubre, ¿les parece? El 11 de octubre pueden, como el plazo, pero la idea es que tengan la información o la vayan posteando a lo largo de las semanas para que sus compañeros tengan acceso a la misma y que eso les sirva también como un medio de estudio, ¿vale? ¿Listo? No solamente para ustedes, sino también para sus mismos compañeros. Entre ustedes tienen ese tipo de trabajo colaborativo y eso es lo que actualmente pedagógicamente se está utilizando, ¿vale? Con mucho gusto, dice. Bueno, entonces, receptores NK1 y este caso, la sustancia P genera una activación de IP3. Ustedes ya saben qué significa eso, ¿sí? Activación de fosfolipasa C y producción de IP3, activación por calcio, por ejemplo. ¿Ven? ¿Dónde las encontramos? Neuronas aferentes en la médula espinal, sistema nigroestriado, ¿vale? Entonces, allí controlan, por ejemplo, la liberación de dopamina y también se encuentra en el hipotálamo. Funciones, ¿sí? Mediador para la transmisión de dolor, regulación neuroendocrina, es decir, estimulan la liberación de otras. Miren que estas sustancias, estos neuropéptidos, regulan funciones de muy alto nivel, ¿sí? Regular, por ejemplo, la acción de la liberación endocrina sobre el sistema nervioso en el cuerpo. ¿Sí? Intervienen en el peristaltismo, perdón. Esa es interesante que alguien la escoja y la pueda profundizar en el Padlet. Otro tipo de neuropéptido de alto estudio y mucha evidencia es el tema de los opioides, ¿vale? Principalmente porque se asocia también a determinadas patologías y de adicción, ¿sí? Los opioides también tienen una serie de opioides internos o eh, eh, no principalmente opioides, sino que sustancias analgésicas en el cuerpo que se llaman endorfinas, ¿so? O dinorfinas, que son de la misma familia de opioides. Recuerden que aquí se tratan más que todo como organizar por grupos de moléculas. La sustancia P dentro de las taquicininas y, por ejemplo, las endorfinas o dinorfinas dentro de la familia de los opioides. Frente a la nomenclatura,
hay que diferenciar lo que es un opioide de un opiáceo. ¿Sí? No son lo mismo. Un opioide pues, puede ser una sustancia endógena o exógena que se une a un receptor opioide. Esa es la definición de opioide. Por ejemplo, las endorfinas, lo que les estaba diciendo, la alfa o la beta endorfina, que son endógenas, pertenece a la familia de los opioides, ¿vale? Y a veces en la literatura ustedes encuentran el término opiáceo. Usualmente una opiácea puede ser una mezcla de sustancias, ¿sí? Una sustancia natural, usualmente exógena, que en conjunto va a generar un efecto opioide en el sistema nervioso. Por ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes ven una papa que ya ha pasado mucho tiempo y no la han consumido y se empieza a poner verde, ¿sí? Esa papa que empieza a tener esa parte verde, esa zona se está generando, se está sintetizando una gran cantidad de opiáceos y puede tener un efecto que lo puede hacer dormir. Sobre la misma familia de esta eh, plantas que duermen está una que se llama, que le llaman vulgarmente burundanga, no sé si la escuchan, burundanga, ¿sí? Y sobre eso sacan una sustancia también opioide que se llama escopolamina. Se utiliza mucho para delinquir, para dormir a una víctima y abusar de ella, escopolamina. ¿Sí? Y generan un efecto, o sea, eso tiene una serie de sus, no es una sola, la escopolamina es una se extrae de la planta, pero es un opiáceo que tiene múltiples sustancias y que causan un efecto que inclusive esa escopolamina es peligrosísima, ¿sí? Por tema de los múltiples efectos que genera en el sistema nervioso. Entonces, diferenciar los dos tipos de opioides o opiáceos. Ellos actúan principalmente sobre una serie de receptores que se llaman receptores opioides. En el sistema nervioso a nivel endógeno, recordar, por ejemplo, lo que son las endorfinas, por eso se llaman encefalinas, endorfinas, vamos a verlas todas en contexto. De las encefalinas tenemos la encefalina A y la B, y tienen una acción a nivel del tubo digestivo y en algunas partes del sistema nervioso. Usualmente la mayoría muchos neuropéptidos tienen acción analgésica, ¿sí? O disminución de la motilidad a nivel del tubo digestivo. Son como funciones un poco generalizadas sobre estas moléculas, ¿vale? Otras son las formas pro, es decir, las formas que todavía no son activas, proencefalina, proopiomelanocortina o prodinorfina. Todos esos son neuropéptidos que tienen acciones discriminadas en el sistema nervioso y que van a tener acción sobre un receptor opioide. Para finalizar, vamos a conocer el mecanismo y cuáles son los diferentes tipos y hasta ahí dejamos la clase. Entonces, usualmente los receptores opioides están acoplados a proteína G. Ya entendimos el mecanismo porque fue la primera parte de la clase que desarrollamos. Una enzima, perdón, una proteína que activa un componente de la proteína, en este caso tiene efecto sobre la adenilatociclasa, produce AMP cíclico y desde el punto de vista inhibitorio, es decir, la G produce incremento de AMP cíclico, la GI disminuye o inhibe la adenilatociclasa y eso va a generar incremento o disminución de el AMP cíclico. Usualmente algunos receptores opioides van por esta vía, por la vía GI. Disminuyen el AMP cíclico y tienen efectos inhibitorios. De allí que muchos de ellos tienen actividad o función analgésica. Lo repito. Algunos receptores opioides optan por la actividad de la proteína G de tipo I, inhiben la adenilatociclasa y tienen como consecuencia disminución de AMP cíclico, lo cual se asocia a sus efectos analgésicos inhibitorios. ¿Vale? Principales receptores opioides: mu, los delta y los kappa. Receptor mu, delta y kappa. Y sus efectos inhibitorios pueden ser, por ejemplo, la apertura de canales de potasio o
la limitación o cierre de la apertura de canales de calcio, y esto genera un efecto hiperpolarizante que para la mayoría, para muchos de los opioides, genera un efecto analgésico. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí, muchachos. No sé si tengan preguntas, si alguna parte de la clase no quedó clara, y si no, pues nos veríamos dentro de 8 días con esta continuidad de los temas, ¿vale? Todo claro, Doc. Era también para hacerse una pregunta sobre el tema de Sí, las claro, preguntas Camilo. del modular pasado, que si habrás hablado con la profesora Alma para a ver si se Sí, organizaba sobre ya le esos. envié un correo. De todos modos, si no hay respuesta por correo, yo me comunico telefónicamente con ella para ver. Voy esta semana, la llamo, entonces le encargo, Camilo, si me pega una recordadita porque me ocupo mucho y se me olvida, ¿vale? Ah, listo, Doc, dale, no hay problema. Profe, Listo. Un abrazo, que estés muy bien. profe, Sí, sí, dime, Daniel. para recordar las dos cositas de la clase pasada, la planilla para las notas y el resumen del sistema nervioso central. Claro que sí. A lo largo de la semana les entrego las dos cosas, ¿vale, Daniel? Me disculpan Listo, gracias, por el profe. retardo. Un No hay abrazo. problema, gracias. Gracias, Igualmente, chao. profe, que esté Hasta Bueno, bien. luego, Doc. muchachos, un abrazo, cuídense mucho. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias por la Gracias, asistencia. profe, hasta luego. Luego, profe.